agradecer pues a la licenciada Lilian por la invitación y a todo el equipo de la emergencia del Hospital Rioja, ¿no? La verdad que este es un tema muy importante para nosotros como enfermeros. Si bien es cierto, nosotros, nuestra función y el quehacer diario de enfermería es brindar cuidados, pero cuidados de calidad y con una base científica. Eso significa que nosotros como enfermeros también tenemos que conocer esta parte de la medicina que es gasometría arterial o interpretación de gases arteriales, ¿no? Si bien es cierto, también este es un procedimiento netamente médico, ¿sí? O sea, incluso hasta la toma debe ser médica. Pero nuestra realidad es diferente, ¿no es cierto? Nosotros como enfermeros tomamos la muestra y es a nosotros los que llega eh, primerito los resultados de gases arteriales. A veces el médico no está en el servicio y tenemos que ser nosotros los que interpretamos como para alertar al equipo y ver de qué forma pues mejoramos la atención y la salud también de esta persona, ¿no? Sin más preámbulos, voy a iniciar. Espero de que esté a la altura esta ponencia y si no, pues ya lo veremos de repente en las dudas que puedan quedar, ¿no? Quise empezar con mi exposición poniendo ahí este gráfico. Si bien es cierto, en lo que son gasometría arterial, actúan dos órganos importantísimos. Primero, el riñón y después el pulmón o viceversa, ¿cierto? Y después tenemos todo el proceso de difusión ya netamente alveolar. Nosotros, nuestro organismo tiene un mecanismo también un tanto como de que se tiene que defender y esto no es otra cosa más que un estado de compensación natural ante un desbalance que pueda existir a nivel del medio interno, ¿sí? Para ello, nosotros tenemos un sistema llamado sistema buffer. No sé si en algún momento ustedes lo han escuchado. Sí, pero no es otra cosa más que la capacidad que tiene el cuerpo de mantener el equilibrio del pH, ¿sí? Entonces, esto funciona como un mecanismo de defensa. Eso significa de que si nosotros tenemos mayor producción de pH o también conocido como protones, lo que tiene que hacer es disminuir o llevarlo a un equilibrio básico, ¿cierto? Si está en acidez, pues tiene que llevarlo netamente, tratar de compensarlo. Y este mecanismo mayormente se da a nivel renal o con la liberación de bicarbonato o con la disminución del bicarbonato. Y también tiene que ver muchísimo ciertas proteínas, pero en que en realidad, proteínas plasmáticas, pero que en realidad estas proteínas son tan efímeras, tan pequeñas los niveles, que muchas veces pasa por desapercibido. Pero sí o sí, para tratar de compensarlo, tiene que estar el sistema del bicarbonato, ¿no? O sea, este es el encargado de compensar. Por eso es que nosotros, cuando estamos frente a un paciente con una acidemia o una acidosis metabólica, el mecanismo de compensación natural se tiene que dar a nivel pulmonar. Esto significa que si está en acidosis, para compensar, tiene que estar en alcalosis respiratoria. Ese es un mecanismo más o menos de compensación natural, porque nuestro cuerpo es el que tiene que compensar. Por eso es que nosotros, cuando estamos frente a un paciente con una acidosis metabólica o en una cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Está este paciente sí o sí viene en acidemia. El paciente, ¿cómo viene el patrón ventilatorio? Polipneico, ¿no es cierto? La frecuencia respiratoria siempre va a estar elevada
¿Por qué? Porque el mecanismo de compensación es esa. O sea, yo tengo que respirar más rápido con la única intención de tratar de eliminar más protones, en este caso, el hidrógeno, ¿no es cierto? Que este es el encargado de llevarte, pues, a una acidemia. O acelerar la liberación o la eliminación del CO2, ¿cierto? Que eso es a nivel, pulmonar. Si el paciente está en una alcalosis metabólica, el mecanismo de compensación será pues una acidosis respiratoria. Por eso es que el paciente viene hipoventilando, ¿cierto? Y en esta otra imagen tenemos lo que es ya el proceso de difusión, ¿sí? Ya todo el proceso, y esto se da a través de la membrana, primero alveolar y después en la membrana capilar, por eso es que se conoce como el mecanismo de difusión que se da en la membrana alveolo-capilar, ¿no? Cuando ingresa oxígeno y sale CO2, pero ese es cuando un alveolo pues está dentro de lo normal y todo, ¿no? Pero si ya tenemos de repente frente a un paciente que está con un problema ventilatorio, llámese de repente una neumonía o un asma, que puede ser un asma, una crisis asmática severa con un tórax silente, que no se escucha absolutamente nada del pasaje aéreo. Entonces ahí ya se altera todo, por eso es que nuestro proceso de ácido base también se altera, ¿no? Una de las preguntas que en su mayoría nos hacemos: ¿para qué sirve conocer lo que es la gasometría arterial, ¿no? La gasometría arterial nos ayuda a nosotros en tres momentos o para determinar tres cosas. Primero, trastorno ácido base, ¿sí? Nos ayuda también para ver cómo está la función respiratoria. Y por último, que no es menos importante, también se considera como una monitorización respiratoria o monitorización hemodinámica invasiva, ¿no? Acá tenemos algunas indicaciones en las cuales el médico debe solicitar gases arteriales, porque en realidad nosotros no lo solicitamos, pero sí debemos conocerlo. ¿En qué momento debe el médico solicitar esta toma de gases arteriales? Los no urgentes, ahí tenemos, por ejemplo, medir la oxigenación y el estado ventilatorio, ¿no? Sospecha de alteración en el equilibrio, o sea, una sospecha, no es muy urgente. Evaluar la respuesta, oxigenoterapia, ¿no es cierto? Por eso es que les decía que nos ayuda también como una especie de monitorización. Monitorizar la gravedad y el progreso de la enfermedad respiratoria y preoperatorios o después que lo hemos sacado, pues, al paciente de una reacción pulmonar, ¿no? Los urgentes, sin previo aviso, en un paciente con una parada cardiorrespiratoria, sí o sí tenemos que pedirlo al paciente este análisis de gases arteriales, ¿no? Coma de cualquier origen, broncoespasmos, EPOC, tromboembolismo pulmonar. Aquí me voy a detener un poquito si bien es cierto, no es nuestro tema del día de hoy, pero es que nosotros en la práctica diaria como profesionales encontramos muchísimos pacientes con tromboembolismo pulmonar y a veces ni siquiera lo damos la debida atención porque esto empieza netamente por una insuficiencia venosa profunda de miembros inferiores. Y ahí es donde puede formarse unos microtrombos. Y ustedes saben que la circulación por la vena cava inferior puede llegar rápido a la aurícula derecha y de ahí se puede ir hacia el pulmón. Y en el pulmón podemos encontrar arterias o vasos de calibre muy pequeños y al final pueden provocar un taponamiento y al final este paciente puede sufrir rápidamente una parada respiratoria.
¿Y cómo, para qué nos sirve este análisis de gases arteriales? Porque ahí vamos a ver el desbalance ventilatorio o el desbalance ácido-base que puede presentar este paciente y al final lo da un panorama al médico como para intervenir rápidamente. Si bien es cierto, nosotros como enfermeros sabemos cuáles son las causales de una parada cardiorrespiratoria y ahí ustedes, los internos lo conocen, ¿no? Las 5 Hs y las 5 Ts, y uno de ellos es el tromboembolismo pulmonar y también está la acidosis, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo conocer este tema porque eso nos va a servir mucho como para dirigir la atención y al final pues es una atención que no solamente depende del médico, ¿no? Sino depende del equipo de trabajo que estemos ahí entrenados y capacitados, ¿no? Muy bien, dicho esto, vamos a definir qué es gasometría arterial y no es otra cosa más que una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra pequeña de sangre arterial determinar el pH, presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Sirve para evaluar el estado del equilibrio ácido-base y para conocer la situación de la función respiratoria. Técnicas para la extracción, y acá eh, sufrimos mucho nosotros con la forma de la extracción de la muestra, ¿no? A veces decimos, no, pues yo sé que tiene que ser así, y ya bueno, pero en realidad nosotros como enfermeros no debemos trabajar en base a nuestro criterio, ¿no? Porque ya todo está escrito, así que tenemos que trabajar con protocolos, con guías de atención y saber qué es lo que tenemos que hacer, todo protocolizado, ¿no? Primero, va a depender muchísimo de dónde tú como profesional te sientas más capaz o donde lo escuches o lo sientas mejor el pulso, ¿no? A algunos se nos hace muy fácil la arteria radial, a otros la braquial, y cuando no podemos ya en donde no hay pierde, pues en la femoral, ¿no? Pero lo ideal, lo mejor, lo más rápido está en la radial, ¿no? A veces hasta si está el paciente pronado, incluso hasta en la poplitea se puede sacar, que ahí sí se siente mucho mejor las pulsaciones, ¿no? ¿Qué materiales tenemos que utilizar para, primero ahí hay que tener un antiséptico? Es importante utilizar anestesia local porque duele y duele horrible. No sé si a alguien de ustedes les ha sacado, en algún momento les han sacado esta, este examen, pero los que han tenido la oportunidad siempre manifiestan que duele y duele feo, ¿no? Entonces, bueno, no hay dolor bonito, ¿no? Así que disculparán la expresión. Entonces, hay que utilizar, y ahí más adelante lo vemos cuánto, ¿no? Hay que tener también una jeringa de insulina para la infiltración de la anestesia, contenedores de objetos punzantes o punzocortantes, que eso sí lo tenemos en todas las áreas, agujas y jeringa especial para la gasometría, ¿no? No sé si ustedes, en realidad hay dos tipos de jeringas. Hay una jeringuita un poquito más gruesita en cuanto al cuerpo de la jeringa y hay otras que son un poquito delgadas que se parecen muchísimo a la tuberculina. Si ustedes se han fijado cuando toman la muestra en esa jeringuita de tuberculina, en la mayoría de casos, cuando lo llevan al laboratorio y lo regresan, no sirvió la muestra porque se coaguló. Pero es que no nos hemos fijado como enfermeros que al final hay como un espacito blanco que ahí está el anticoagulante. Eso significa que cuando tomamos la muestra tenemos que dejarlo a la sangre que suba hasta arriba y ver que se pinta, es como un puntito blanco. Si no se pinta ese puntito blanco de la jeringa, esa muestra sí o sí se va a malograr. Y más si lo bajamos, qué sé yo, pues, ¿cuántos pisos hay acá? ¿Tres? Del tercer, dos. Y así lo bajamos, imagínate, en Moyobamba tenemos 6 pisos. Bajarlo del sexto piso
hasta el primer piso, esa muestra ahí ya llegó coagulada, ¿no? ¿Todo por qué? Porque nosotros como enfermeros, cuando tenemos la oportunidad de tomarlo, no permitimos que la sangre vaya hasta el final. Ya llegó al tope, decimos, no, ahí nomás, pero no, fíjense bien, hay un puntito blanco en esa jeringa que ahí está el anticoagulante, ¿no? Y con eso va a ir mucho mejor. ¿Cuál es la técnica? Primero es que hay que limpiar la zona, ¿sí? Hay que limpiar la zona, ¿no? Hay que tener una posición también neutra o ligera, extensión de la mano. A veces nos ayuda mucho utilizar como una especie de almohadilla que usamos un frasco de cloruro, podemos hacer una almohadita, qué sé yo, con de repente con una sábana, ayuda, ¿no? Luego hay que infiltrar en promedio 0,3, dice la literatura, de anestesia local en la zona, ¿no? Periférica, antes de hacer la punción. Con eso vamos a disminuir el dolor muy significativa en el paciente. Y también pues nosotros vamos a ir jugando, porque en realidad cuando no lo encontramos estamos jugando para encontrarlo, y más si estamos iniciando, ¿no? Los grados en que vamos a hacer la punción es importantísimo. La mayoría de nosotros usamos a 90 grados y la literatura no dice que la punción debe ser a 90 grados. La punción siempre se debe hacer entre 30 y 45 grados. Eso es importante. A esos grados es mucho mejor buscar que a 90 grados. A 90 grados vas a tener que sacar casi toda la aguja y de ahí irte por otro lado. Pero si estás a 30, 45 grados, vas a poder buscar la arteria mucho mejor. Entonces, y si gustan, el día que tengan la oportunidad de sacar una muestra de sangre, saquémoslo, hagámoslo a 45 grados, va a ser mucho mejor que a 90. A 90 duele más, ¿no? Y a veces chocamos con algunos nervios por ahí. Se van a acordar de todas las mujeres de nuestra familia, en realidad, el paciente, ¿no? Entonces, ahí hay que, después que hemos infiltrado, tenemos que ubicar bien la arteria. Hay que palpar la arteria. Algunos palpamos y en realidad se debe hacer con la mano más dominante. Y es que a veces cuando estamos en una posición, cuando somos diestros con la mano dominante, lo sentimos más las pulsaciones o el pulso, ¿no es cierto? Y cuando vamos a querer cambiar de mano para hacer la punción con la derecha, ya lo perdimos, ¿no? ¿No es cierto? Nos ha pasado, no sé a cuántos de nosotros nos habrá pasado. En realidad, cuando está un poco difícil, yo lo que hago es encontrar con la derecha y ya no soltar la arteria y hacer la punción pues con la izquierda, ¿no? Aunque a veces tiembla un poquito, pero porque no estamos acostumbrados, ¿no? A utilizar. Por eso es que también es casi parecido cuando se va a colocar un catéter venoso central, ¿no? Se nos hace más fácil a la derecha que a la izquierda. A la izquierda se sufre un poquito más, pero a la derecha mucho mejor, ¿no? Y el que está mucho más entrenado en la femoral, bueno, en la femoral porque no hay pierde, ¿no? Y es mucho más rápido. ¿Cuánto debemos extraer después que ya hemos hecho la punción a 45 grados? ¿Cuánto debemos extraer? En promedio, las máquinas que tenemos, bueno, me imagino que debe ser igual acá en Rioja, en Moyobamba, con un cc es más que suficiente, pero hay algunas máquinas que te piden un poco más, ¿no? Hasta 3 mililitros se puede extraer, ¿no? Pero con uno, en niños, por ejemplo, en pediátricos, en neonatos, con 0,5 es más que suficiente, ¿no? Y es más, en pediátricos, por ejemplo, en el hospital de Moyobamba, la mayoría de pediatras no les gusta tomar la muestra de la arteria, y que a veces no necesitan otras cosas más que ver ciertos parámetros ellos, ¿no? Entonces, o solamente
van a monitorizar lo que son electrolitos, o de repente por ahí hay algunas fórmulas como para tratar de ver, porque en realidad de la arteria es un poquito más difícil extraer. Por eso es que los pediátricos más toman la muestra de venosa, ¿no? Más aún si está con un catéter, ya solamente por el catéter se saca la muestra, ¿no? Se retira la aguja después que hemos extraído eh, la muestra. Y acá esto también es importante. Tenemos que hacer una compresión y por lo menos 5 minutos. Aún todavía no nos ha pasado, me imagino que acá tampoco lo ha pasado, en Moyobamba tampoco ha pasado, pero a veces vamos a sacar de la arteria y si el paciente tiene alteración de los factores de coagulación o el paciente está como el que nos enviaron hace poquito, un paciente con hemorragia por dengue, acá lo mandaron con 25, allá nos llegó con 5.000 de plaquetas. Ese paciente, imagínense ustedes tomarle una muestra de gases arteriales, ya no lo palpan por ningún lado, pero se van a la femoral y solamente se pone un esparadrapo. Ese paciente puede tener otros problemas de salud mucho mayores. No va a morir por la plaquetopenia, pero sí va a morir porque nosotros lo estamos causando, pues un tremendo problema, todo por no hacer, por no tomarnos el tiempo, ¿no? No nos pasa, como dice, como siempre decimos, no, no, a mí nunca me pasa, ¿no? Así que solamente tomo y pongo el esparadrapo y ya me voy. Ninguna literatura dice que debemos de hacer eso, ¿no? Debemos de tomarnos un tiempo de más o menos 5 minutos, bueno, de 3 a 5 minutos está bien, ¿no? Como para tratar en lo posible de formar pues un hemostasia ahí y de evitar el sangrado. Igual pasa, por ejemplo, cuando se coloca también los catéteres. Hace poco nos pasó, ¿no? Lo ponen en la femoral y se fueron a la arteria. No, no va a pasar nada, ya se hizo la compresión. Y llegó a la UCI con un tremendo hematoma. Así que tuvo que entrar a sala como para corregir ese problema, ¿no? Entonces, hay que tomarnos un tiempito, no cuesta nada, unos 3 minutitos de presión. Cuando ya vemos que no sangra, se puede colocar el esparadrapo y estamos mucho más tranquilos también, ¿no? Muy bien, eso es como generalidades de nosotros como enfermeros de lo que debemos de saber. Y ahora vamos a ver los principales parámetros, ¿no? Y esto es lo que siempre yo digo en gases arteriales, lo que manda o el que manda es el pH, no hay otra. El pH es el que manda, así que el pH es importantísimo para ver una situación global del equilibrio ácido-base, ¿no? Y acá, si bien es cierto, también nos habla en tiempos de la alteración respiratoria, ¿no? Vamos a ver también el proceso de, cuando estamos, por ejemplo, frente a una acidosis metabólica con un bicarbonato disminuido, eso significa que el paciente ya ha venido con anterioridad sufriendo estos cambios. Pero cuando es respiratorio, las manifestaciones son rápidas. Es cuestión de segundos o de minutos, pero en la parte de la acidosis o la alcalosis metabólica, eso sí toma su tiempo, ¿no? Porque para que el bicarbonato disminuya o el bicarbonato se dispare, o sea, tiene que tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces ahí es importantísimo saber valorar el pH. En algunas literaturas vamos a encontrar que el pH neutro y lo ideal debe ser 7.4. En algunas literaturas ustedes van a encontrar que dice que si está en 7.41 ya estamos entrando a una alcalemia, o si está en 7.39 también ya está entrando a una acidemia. Pero normalmente nosotros lo encontramos en el rango pues de 7.35 a 7.45, ¿no? Pero lo ideal, o sea, el gold estándar, 7.4. Hay casos, y a veces los médicos ahí se rompen la cabeza porque dicen, oye,
Tengo un paciente que está con un bicarbonato de 10. Tengo con un paciente que está con una glucosa de 800, pero el pH está en 7,42. ¿Será o no será una cetoacidosis diabética? Entonces ahí viene pues la disyuntiva de decir, oye, este caso es recontra especial, ¿no? Todo pinta para una cetoacidosis diabética, pero al final, haciendo otros exámenes de laboratorio, se dan cuenta que no es una cetoacidosis diabética, sino es un problema renal. El paciente está con una insuficiencia renal. Entonces, las insuficiencias renales, más adelante vamos a ver también que las insuficiencias renales tienen esta eh, peculiaridad de manifestar y a veces hacemos todo el proceso de meterlo, pues, qué sé yo, bicarbonato, ¿no es cierto? Con 10 hay que ponerlo por lo menos 5 ampollas de bicarbonato en bolo y después hay que ponerlo 6 o no sé cómo lo manejan acá, pero 6 en 250 y de ahí pasarlo en 6 a 8 horas, ¿no? Como para tratar de compensar. Al final el bicarbonato, bioquímicamente, en lo que se convierte es en agua, ¿no? Pero si el paciente es renal, o si el paciente viene, por ejemplo, con una, qué sé yo, pues recontraseco, más seco que una pasa, deshidratadazo, y también puede tener estos problemas. Entonces, no necesariamente la cetoacidosis pues puede estar por un problema de repente de desequilibrio, simplemente es deshidratación. Se hidrata y el paciente mejora y no hay que hacer tantas otras cosas, ¿no? Pero eso es ya netamente médica, pero al final nosotros como enfermeros también tenemos que conocerlo porque el trabajo es siempre en equipo, ¿no? Hay médicos que son muy receptivos a lo que nosotros podemos de repente dar, como que también hay algunos que son, oye, yo soy aquí el qué y ya, ¿no? Bueno, también se entiende, ¿no? Porque al final cada uno hace su trabajo, cada uno es tan profesional. Aquí no hay amigo o que eres el brazo derecho o el izquierdo, ¿no? Aquí el enfermero es tan profesional como cualquier otro profesional de la salud, siempre y cuando sepamos hacer las cosas que tenemos que hacer y ubicarnos sobre todo en nuestras funciones que nos competen, ¿no? Eso es importantísimo. Después que hemos valorado el pH, tenemos que valorar también el PCO2. Y lo que nos ayuda en valorar el PCO2 no es otra cosa más que a ver pues la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, ¿no? Y este es importantísimo como para ver una relación estrecha entre la eliminación del CO2, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo cuantificarlas también, ¿no? Porque si no tenemos un PCO2 adecuado entre, ¿cuánto es lo normal? 35 a 45, ¿no es cierto? El paciente puede entrar a un tremendo problema, este, sobre todo a nivel cerebral por intoxicación de cuando hay una cantidad de CO2, a veces en pandemia hemos tenido pacientes con 50 hasta 70, no llegaban de PCO2. Y ahí se tenía que hacer pues malabares con el ventilador como para tratar un poquito de barrer el CO2, ¿no? Entonces, a veces funciona como que también a veces no funciona, ¿no? Pero ahí hay que tener muchísimo cuidado y esto es, el paciente cuando viene con un problema de hipoventilación, hay que tener mucho cuidado con el PCO2, ¿no? Porque es que está reteniendo grandes cantidades de CO2 a nivel sanguíneo, que si no actuamos como para tratar de, este paciente puede tener otras complicaciones, sobre todo a nivel central, ¿no? Entonces, por eso es que cuando vienen, nosotros como enfermeros tenemos que conocer un paciente que viene con una alteración del patrón respiratorio, hipoventilando o hiperventilando, nosotros ya sabemos y decimos, este paciente en cualquier momento hace su parada, ¿no? Así que mejor intubar al paciente y tratar pues en lo posible de que, si bien es cierto el ventilador, la ventilación mecánica no es una terapia definitiva, pero sí es una terapia de soporte, ¿no? Que da un chance a que el órgano que está lesionado
se vaya recuperando y al final recuperemos en su totalidad la función del órgano que esté lesionado, que ese es lo más importante, ¿no? Y después tenemos la presión de oxígeno, ¿no? Que mide la presión parcial de oxígeno en la sangre, de gran utilidad, ya que evalúa la oxigenación, captación de oxígeno del aire atmosférico. Y acá me voy a detener un poquito. Cuando nosotros hablamos de fisiología respiratoria, para que se dé el proceso de hematosis o el proceso ventiloperfusión en la lámina que vimos al inicio, tenemos que entender que el oxígeno tiene una presión a nivel atmosférica, a nivel del mar hablando, y también hay una presión a nivel alveolar. Para que se dé ese proceso de difusión, muchos decimos que loco la fisiología, que cómo es este Dios tan, que nos ha hecho seres tan exactos como para tratar en lo posible que por gradientes de presión se dé ese proceso de difusión. A nivel atmosférico, 760 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Y a nivel alveolar también tenemos 760. 760 menos 760 en promedio tenemos una presión cero. Para que se dé ese proceso de ingreso del oxígeno al alveolo, tiene que bajar más o menos a una presión de -1, -2. Y para que se dé el proceso, ese es en el proceso de la inhalación. Y en el proceso de la exhalación, cuando vamos a eliminar el CO2, tiene que subir más o menos a una presión de +1, +2 milímetros de mercurio. Recién ahí vamos a dar nosotros ese proceso de difusión. Por eso es que si nosotros leemos poquito, si nos vamos un poquito más allá, a nivel capilar pulmonar, la resistencia vascular sistémica es casi nula, porque si tuviésemos mayor resistencia vascular a nivel pulmonar, no se daría ese proceso de difusión. Por eso es la importancia, ¿no? O sea, a nivel pulmonar, por eso es que también cuando hay insuficiencias o hipertensión pulmonar, medir la presión de cuña, por ejemplo, con un catéter de Swan-Ganz ayuda muchísimo también, ¿no? Y hay que saber la diferencia también entre hipoxia y hipoxemia, y ahí fallamos algunos de nosotros, ¿no? ¿Qué es la hipoxia? ¿Qué es la hipoxemia? ¿Cómo valoramos signos de hipoxia? ¿No es cierto? Saturación de oxígeno es importantísimo. Con gases arteriales también, pues, nos ayuda porque dijimos al principio que es un sistema de monitorización, pero lo más importante y lo que ya nos olvidamos es de tocar al paciente, ¿no? Y ahí hay que ver cuánto es el llenado capilar. Si el llenado capilar está por encima de 2, 3, 4, o sea, estamos ya frente a una o hipoxia tisular o hipoxemia, que ya es sistémico, ¿no? Y otra de las preguntas que siempre nos hacen los chicos es, ¿y por qué hay cianosis periférica? O sea, distal, miembros superiores, miembros inferiores, ¿sí? ¿Por qué no se da en el ombligo, en la barriga, en el pecho? Pero siempre, ¿por qué decimos, pues, este paciente se va a ir a sala de operaciones? Hay que sacarlo todo el esmalte de las uñas, ¿no? Para verificar la cianosis distal o periférica. Cuando se da esa cianosis, es que el cerebro lo dice al corazón, oye, corazón, yo necesito oxígeno. ¿Y de dónde va a sacar el corazón? El corazón dice, prefiero que se dañe, pues, los brazos o las piernas a que se dañe tu riñón, tu hígado, tu cerebro, incluso hasta el miocardio, ¿no? Por eso es que el corazón empieza a jalar sangre de la periferia como de lugar, por eso es que se manifiesta la coloración azulada en miembros inferiores y en miembros superiores. Es por eso. Y después hay que valorar el HCO3, que es el bicarbonato, ¿no? Y acá este es el que mide la situación de el componente básico del equilibrio ácido-base, ¿no? Y nos habla si un proceso es agudo o es crónico. Cuando es crónico, el bicarbonato tiende a manifestarse después de horas, a veces incluso después de días, recién vamos a ver una alteración, pero no es lo que pasa, por ejemplo, en la parte respiratoria. En la parte respiratoria se ve rapidísimo.
Se ve rapidísimo. El paciente está en una acidosis respiratoria con un pH elevado o está en una alcalosis respiratoria con un pH disminuido. Es lo inverso a la acidosis metabólica. Bueno, eso ya lo vimos, ¿sí? Eso también ya los dejo ahí para que después cuando tengan tiempo lo den una revisadita. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.